Hola, hola, bienvenidos nuevamente todas y todos. Este video va a ser a manera de actualización de los videos que ustedes ya revisaron de cómo utilizar el motor de render Arnold Render. Esto es porque cuando se hicieron estos videos el Maya estaba en una versión 2017, actualmente estoy utilizando el Maya 2022 y en su momento Arnold estaba en su versión núcleo de 5 punto y algo y no recuerdo exactamente qué versión del plugin de Maya. Si ustedes están trabajando con Maya 2022, la instalación como la trajeron directamente, digamos desde que la descargaron, van a tener un Maya, el plugin de Maya de 4.2.1 y el núcleo de Arnold va a ser de 6.2.01. ¿Esto dónde lo encontramos? Directamente aquí en Arnold y en About. Ahora, este nuevo Arnold que yo instalé y ahorita les digo dónde descargarlo y cómo instalarlo, es una versión 5.1, la versión del plugin, y el núcleo de Arnold es 7.0. En comparación a la instalación que ustedes realizaron para el Maya 2022, ha cambiado un poco. Esta actualización de hecho tiene del noviembre primero de este año, entonces es prácticamente nueva. Trae consigo muchísimas mejoras de estabilidad, de velocidad, de rendimiento y de potencia. Entonces es bastante más ágil, bastante más potente para trabajar. Probablemente en versiones diferentes de Maya van a tener un Arnold diferente. Entonces, ¿cómo podemos actualizar esto? Antes que nada, recuerden que para activar el motor de render tenemos que ir a Windows, Setting Preferences y Plugin Manager. Aquí nos vamos a ir prácticamente hasta abajo, hasta una opción que se llama M2A, está casi hasta abajo, y hay que tener estas dos opciones activas. Entonces le vamos a dar Refresh, Close, y con esto queda activo el motor de render. Para poderlo activar, en caso de que tengan todavía seleccionado el Arnold, digo, Maya Software, vamos a ir a los Render Settings, que es este botoncito que tenemos aquí. Lo vamos a abrir y vamos a seleccionar de Maya Software a Arnold Renderer. Una vez que hagan esto, ustedes tienen activo el motor de render. ¿Dónde vamos a descargar esta última actualización o la última actualización para sus versiones de Maya? Vamos a ir directamente a nuestra página de Autodesk, a donde nosotros hicimos nuestra cuenta, prácticamente nuestra cuenta como tal, y donde tenemos los productos y servicios, tenemos Maya, pero aquí abajo también tenemos Arnold Plugin y Additional Software. Vamos a ponerle aquí en Access Now, y la primera diferencia que vemos aquí es que ahora Arnold es de Autodesk, ya no es Solid Angle como en su momento en el video que les enseñé era. Entonces aquí probablemente les vaya a pedir, porque sus cuentas son nuevas, actualizar algunos datos que tienen que llenar como nombre, dirección, locación prácticamente. Y una vez que acepten como lo que les pida, pues van a poder ingresar directamente a esta opción. Arnold en la parte de download nos va a llevar a esto, pero desde la página si le apretamos en Access nos va a mandar directamente también a esta página. Y aquí ustedes van a poder descargar para, dependiendo de su sistema operativo, y su versión de Maya, ya sea para Maya 2019, 2020 o 2022 en Windows, Linux o Mac. Y ya ustedes pueden descargarlo. Una vez que lo descarguen, lo instalan, hay que tener cerrado Maya. Y una vez que se instala, la manera de activarlo va a ser exactamente la misma que les enseñé hace un momento. Simplemente irnos a Windows, Setting Preferences, Plugin Manager. Si ustedes ya lo tienen activo, probablemente vean directamente aquí este menú, que si no está activo no lo van a ver. Y o desde los render settings pueden ver si está ya instalado o activo, siempre y cuando ustedes puedan verlo aquí. Si no lo ven, entonces sí hay que ir a esta opción de Windows, Setting Preferences, Plugin Manager. Pero si ya está aquí o aquí, ustedes prácticamente ya pueden utilizar Arnold sin ningún problema. Ahora les voy a platicar de esta escena que hice para poderles explicar cuáles son estos cambios que va a sufrir Arnold en esta nueva versión y cómo vamos a estar ajustando nuestros materiales o las propiedades de nuestros materiales para trabajar dentro del mismo motor de render. Para empezar hice este pequeño ciclorama que ya han visto cómo lo creé en videos anteriores, pero simplemente es un plano el cual la última línea de puntos que tengo aquí la hago hacia arriba, la desplazo hacia arriba y luego le hago divisiones, ajusto estas líneas que tenemos aquí, estos puntos que tenemos aquí para darle una pequeña curva. Entonces es prácticamente hacer divisiones,
la línea de puntos que tenemos exactamente en la esquina, la subimos y la desplazamos un poco para adelante y le agregamos más divisiones. Luego tenemos estas geometrías simples que son primitivos de Maya, ya ustedes han visto alguno de ellos: el cilindro, el cubo, la esfera, el torus o dona, un cono, un pipe, que es una especie de cilindro con un hueco dentro, esta pirámide y esta que no habían visto, que es una espiral o una especie de resorte. Todos son objetos primitivos de Maya que les hice algunas modificaciones leves, simplemente para darle un poquito de finura, digamos. Les hice estas líneas de soporte, perdón, al cubo, como al resorte, por ejemplo, también les hice esta pequeña línea de contención, de soporte. Al igual que a estos les puse una línea de contención de soporte. Y a prácticamente todos, excepto estos dos objetos, que están prácticamente como los incluí dentro del, como geometrías directamente. Eh, Además de eso, creé este domo de luz. Ya vieron también cómo se generan los videos anteriores, pero se los recuerdo. Nos vamos a ir a Arnold, Lights, Skydam Light. Y este objeto nos va a ayudar a iluminar toda nuestra escena mediante este domo, al cual también le podemos conectar una imagen. En este caso yo ya le conecté esta imagen que nos va a servir para poder iluminar nuestra escena. Todo esto lo voy a suavizar, y estas líneas de corte que les puse, o las líneas de contención, son justamente para que los objetos que tengo aquí no se deformen demasiado, no pierdan como su forma básica. Luego acomodo una cámara, que ya de hecho guardé un bookmark aquí, y esta va a ser nuestra vista. No tiene más nada que esto, más que la luz conectada, objetos primitivos. Y recuerden que para poder ver las propiedades o asignar nuevos materiales a nuestros objetos, vamos a tener que abrir nuestro Hypersheet. Una vez que abra, vamos a ir a la sección inferior, en esta pestañita que dice Arnold. Dentro de esta Shader, vamos a buscar la opción que se llama Hide Standard Surface. Este material es el mismo que teníamos en el video anterior, pero ha sufrido cambios y mejoras, el cual lo hace un poquito más fácil y más óptimo de utilizar. Si hacemos clic sobre él, vamos a hacer un material como alguno de estos que tenemos, que yo ya creé, y creé un material para cada uno de estos elementos. Antes que nada voy a crear un nuevo Hide Standard Surface para revisar en general cuáles son las propiedades del material. Esto simplemente es como un recordatorio, ya las han visto en el video anterior y prácticamente no han sufrido mayor cambio. Dentro de la sección de base, recuerden que tenemos este valor que se llama peso y que prácticamente comparte con todos los elementos, y es un atributo que nos permite darle la cantidad de peso, digamos, la cantidad de valor que va a tener para cada una de estas diferentes secciones. En el caso de la sección de base, tenemos el color, que nos va a dar el color a nuestro objeto, el diffuse roughness, que nos va a dar la aspereza a este color. Por lo general el roughness lo que hace, por ejemplo en el caso del specular, es que va a degradar o a hacer más áspero, más distribuido el brillo, y entonces lo va a distribuir más sobre la superficie. En este caso lo va a hacer sobre el color. Digamos, no hay mucha diferencia, pero donde se vea más brillante el color va a hacer que se empareje este color hacia toda la superficie. Es un poquito difícil de explicar, pero esta es la propiedad que tiene. Metalness es la opción que nos va a dar los tonos metálicos o las propiedades metálicas por completo. Esto es diferente al specular. El metalness va a activar algunas de las propiedades que tengamos aquí abajo para poder utilizarlas. Hay que tener metalness un poco del valor de este, o de plano en uno, sí, el valor máximo. Si tenemos en cero, hay algunas propiedades que no se activan. En el caso de specular también tenemos el peso, que nos va a dar como el valor total de las propiedades que tenemos aquí en combinación con esto. Y tenemos el color, que va a ser el color del brillo. Este brillo que tenemos aquí es el color que nos va a asignar este valor o este atributo. El roughness va a hacer que este brillo se distribuya, se disperse sobre la superficie, que es lo que le explicaba un poquito sobre esto. En el caso del EOR, que es el Index of Refraction, va a hacer que los elementos que se reflejen tengan una diferencia en cómo se van a reflejar. Esto me refiero más a cómo se van a distorsionar dentro de la superficie. Esto también afecta a los elementos que son translúcidos, y dentro de la opción de transmission también tenemos un index of refraction, pero que va a ser más en cuanto a la superficie sólida del objeto, más que a la superficie, digamos, del material. Tenemos la anisotropía y la rotación. Esta opción o este valor que tenemos aquí va a hacer que cambie el modo en cómo
se refleja nuestros brillos o cómo se distribuyen nuestros brillos. Esto quiere decir que nos va a dar una especie de lijado sobre la superficie, y el anisotropy es qué tanto se va a estirar este lijado, digamos, sobre la superficie, y la rotación es cuál va a ser la rotación de este valor. Ahorita les doy una muestra de esto. Luego tenemos transmisión, que es lo que yo les decía, que tenemos algunos valores que nos van a modificar los atributos para hacerlos transparentes. En este caso, obviamente, con un valor de 0.001 se va a activar estas opciones extras. Si no tenemos algún valor aquí, estas no van a existir. Podemos subirlas por completo y esto va a modificar a que se haga translúcido o transparente nuestro objeto. Tenemos el color, que bueno, es tal cual el color. La profundidad, que va a ser qué tan profundo nuestra superficie es. Esto va a influir en qué tan transparente se puede hacer un objeto. El scatter lo que nos va a permitir modificar es la dispersión de cómo la luz entra en este objeto y se distribuye, o incluso se llega a anular, digamos. Entonces, digamos que es qué tanta viscosidad puede tener una superficie transparente, y qué tanto entra la luz y qué tanto se empieza a dispersar esta luz. El anisotropy, pues el scatter anisotropy tiene que ver un poco como este valor que tenemos acá, qué tanto se distribuye sobre la superficie. Digamos que esto el valor se lo da, y esto es qué tanto lo va a afectar. El dispersion AVE es un valor que es un número de dispersión tal cual de cómo entra también la luz, pero este nos va a permitir generar elementos o efectos similares a los que hace un prisma. Entonces, estos distorsiones de luz y de la forma nos va a ayudar a hacerlo directamente con este objeto. Aquí tenemos un pequeño menú que nos da la opción o nos va el número de dispersión de AVE del diamante y del zafiro. Esto nos ayuda justo a generar como especies de gemas o elementos que sean similares a gemas. Extra roughness solamente nos va a agregar un roughness extra que vamos a poder utilizar para aumentar qué tanto se va a dispersar o a distribuir todos estos elementos. Transmit IOV simplemente es una opción que nos ayuda a separar nuestros pases. Y Dielectric Priority es una opción que es algo nueva. Esto nos va a ayudar a cuando tengamos objetos dentro de objetos dentro de objetos, por ejemplo, una soda que tiene adentro hielos, que tiene adentro líquido y que al mismo tiempo tiene burbujas. Cada una de estas propiedades o estos elementos son transparentes, tienen ciertas propiedades y las van a compartir, pero si tú necesitas ver dentro de estos mismos objetos, o sea, me refiero que es un vaso de cristal y adentro se ve el líquido y además se ve el hielo, esto nos va a ayudar a marcar cuál es la prioridad entre cada uno de estos objetos y nos va a permitir un poquito mayor de manejo. Luego tenemos el subsurface. Este no está activo porque tenemos en el valor de transmisión un peso completo de 1. Si nosotros bajamos ligeramente este valor, se activa en automático este elemento y podemos ya aumentarle la cantidad que necesitamos. Entonces no podemos tener un valor completo de 1 porque si no se desactiva esta opción. Entonces vamos a dejarlo a la mitad más o menos, o lo desactivamos, no queremos que sea transparente el objeto, y entonces podemos subir la opción de subsurface. Podemos tener combinación de ambos obviamente, pero para este caso lo voy a desactivar. Luego tenemos el peso, que es simplemente justo cuánto vamos a aplicar de peso de todas estas propiedades a nuestro elemento. El subsurface color nos va a dar la opción del color tal cual de este elemento. Tenemos aquí también algunas opciones como apple, chicken, cream, ketchup, perdón, marble, potato, bla bla bla. Entonces cada uno de estos nos da ciertos atributos directamente aquí y al color. Esto también determina un poco qué tan carnoso se va a ver. Luego tenemos el radius, que nos va a dar la densidad un poco de qué tanto va a pasar la luz, digamos, dependiendo también qué tan cerca está esta fuente de luz o qué tan grande puede ser esta fuente de luz. Eh, Obviamente, entre más alto sea, me refiero entre más alto el color o más luminoso sea el color, más va a producir un efecto de transparencia o de translucencia. Entre más abajo sea el color, menos claro sea o más oscuro sea, vamos a tener un efecto menos marcado. La escala nos va a ayudar a determinar tal cual la escala de los objetos, qué tanto va a influir en los objetos. Podemos trabajarlo en valores mayores para cuando tenemos un objeto más grande. Esto influye mucho cómo se va a ver dependiendo también de la escala de los objetos. El tipo es simplemente el algoritmo que utiliza Maya
dependiendo de cualquiera de estos tres que tenemos, para que funcione de diferentes maneras este efecto. Y la anisotropía funciona también como se debe distribuir este entrada de luz sobre los objetos y también les da un poco de dirección. Luego tenemos code, tenemos su valor de peso que igual va como en todos de 0 a 1. Tenemos el color del code y de algunas otras opciones. Pero ¿qué hace el code? Este es como una segunda capa de material metálico. Esto quiere decir que, por ejemplo, si quisiéramos hacer la pintura de un carro tornasol, nosotros tendríamos que aplicar, por ejemplo, si fuera un carro color azul y este carro quisiéramos, o esta pintura, quisiéramos que cambiara a color verde dependiendo cómo le da la luz, nosotros tenemos que aplicar una segunda capa con coat. Es como una película de recubrimiento de metálica sobre algo que puede ser metálico también, o cualquier otro objeto, pero puede ser metal sobre metal, digamos. Entonces, estos valores de roughness nos va a dar justo qué tanto va a dispersarse o a degradarse esta luz. El index of refraction nos va a dar un valor de cómo se va a refractar o se va a romper esta luz y hacia dónde va a apuntar, y esto va a ir en base de obviamente la luz, pero va a cambiar la dirección y por ende el color de las cosas. Anisotropy y rotation es casi el mismo valor que tenemos, o prácticamente el mismo valor que tenemos en specular, que va a ser cómo se distribuyen los reflejos sobre esto y qué tanto va a estar rotado. Y las normales tiene que ver también un poco con la dirección. Este valor no es exactamente lo mismo que esta otra opción que se llama Thin Film, el cual vamos a poder usar o hacer cosas dieléctricas o tornasoles. Eh, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer uno de estos escarabajos o aceite sobre pintura, que son tantos colores que cambian dependiendo de la luz, tendríamos que utilizar esta opción de Thin Film y puede ir en combinación con Coat, con Specular y con Metalness. Entonces todas estas opciones tienen que estar combinadas para dar el efecto que estemos buscando. Pero son diferentes y a la vez son muy similares. Con esto podemos simular también este efecto como dieléctrico, pero es un poco más controlable que las opciones que tenemos acá en Thin Film. Esta opción también tiene un index of refraction y thickness. Esto nos va a dar un valor obviamente del grosor y nos va a hacer el cambio de color dependiendo cómo esté pegándole la luz y el ángulo que está pegándole. Y el index of refraction nos va a dar el índice de refracción, o sea, cómo se comporta cuando le pega la luz y cómo va a rebotar hacia nuestros ojos, digamos. En este caso es a la cámara, pero cómo se va a comportar, y esto va a hacer que cambie tanto la luz como la densidad de estos colores. Luego tenemos Sheen. Este nos va a ayudar a simular microfibras. No es que sea tal cual que nos va a generar pelusa o pelo o pequeñas, sí, como pelusa, pero sí va a tratar de simular algo como terciopelo. Tiene su valor de weight, de peso, que es simplemente para activarlo y para que se note este efecto. El color, que nos va a dar el color tal cual. Y el roughness, que nos va a dar qué tanto se distribuye la luz a través de esto. Son pocos valores, pero nos dan un efecto justo como de textil. La superficie que tienen las telas, como de pelusa o de este pequeño pelo. Puede funcionar justo como para los textiles, pero también funciona como para la piel del durazno, por ejemplo, ¿no? Que tiene este pequeño valor como, bueno, o esta pequeña textura de pelusa encima de la superficie. Tenemos emission, que nos va a ayudar a emitir luz desde algún objeto. Tiene dos valores, es el peso y el color. Simplemente hay que activarlo y funciona como si fuera una fuente de luz fluorescente, más que una luz incandescente, es como fluorescente. Thin Film ya lo vimos. Luego tenemos Geometry, que nos funciona para darle también cierta eh, profundidad o grosor a nuestras superficies. Esta funciona específicamente o más para objetos que son solo de un lado, como una hoja, por ejemplo, o una superficie, sí, como una hoja, pensando por ejemplo en un avión de papel. Eso nos puede ayudar justo a que se vea el objeto como tal. ¿Por qué? Porque la luz casi casi lo atraviesa. Entonces activar esta opción nos va a ayudar a que se vea este efecto, o burbujas, o algunas superficies que también dejan pasar la luz. Nos va a ayudar a trabajar con esto, ¿no? Tiene algunas opciones, ahorita no vale mucho la pena verlas, no lo vamos a utilizar demasiado. eh, Luego tenemos opciones de math, IOBs, etcétera, algunas otras opciones que ya no vamos a comentar,
Pero básicamente estas son las propiedades que tenemos para nuestro height standard surface, y con esto prácticamente podemos hacer cualquier material existente en la naturaleza, ¿no? Voy a eliminar este material que generé para poder explicar más o menos todos estos valores, y les voy a contar más o menos cuáles son los que yo creé. Creé este material de cera, que tal cual es como un material, como si estuviera aplicado a una vela o a una superficie que tiene mucha translucencia. En sus propiedades obviamente tiene el color en la base, tiene specular, tiene algo de roughness, no tiene transmission, pero sí tiene soft surface. Entonces estas opciones se las subí, se las modifiqué para que me diera un efecto específico. Todo lo demás se quedó igual. Luego tenemos este material que es dorado, que lo utilicé basándome en un preset. Entonces selecciono o creo este material, me voy a presets, activo esta opción que se llama gold, lo pongo en reemplazar. Reemplazar es el 100% y luego tenemos valores hacia abajo, pero reemplacé al 100% y después modifiqué algunos valores como el color y el roughness, para ajustarlo a que yo necesitaba. Quería que se viera un poquito menos reflejante, entonces por eso le puse roughness. Luego, por ejemplo, este otro material iridiscente es un material al cual yo le puse algo de weight en la base, el color también es un poco blanco, y aumenté en su mayoría el valor de methalness. También apliqué bastante specular en su peso, ajusté un poquito el color, el roughness y el index of refraction. Bueno, este tal vez creo que no lo modifiqué, pero se puede tocar. Luego hacia abajo toqué directamente Thin Film y aquí le di un valor grande en ambos casos para simular el efecto que ahorita van a ver. Luego, este lavanda es un material mate, lo utilicé prácticamente para el fondo, me refiero al ciclorama que creé. No tiene muchas propiedades, es básicamente mate, es el color, y el specular lo tiene prácticamente hasta abajo. Este es justo un solo color, digamos. El diffuse roughness, por ejemplo, aquí se lo explico un poquito. Vean cómo se hace más brillante hacia la parte superior, que es donde le está pegando la luz. Si yo le aumento el diffuse roughness, esta superficie va a tratar de igualarse a través de toda la superficie. Y esto lo que hace es que se le quita como la brillantez en un punto donde se concentra la luz. Esto es lo que hace el diffuse roughness. El roughness lo que hace es el brillo como tal lo va dispersando o lo va degradando. Pero en el caso del diffuse roughness, lo que hace es que el brillo del color o la brillantez del color va a hacer que se distribuya y se empareje, y esto nos ayuda a hacer colores más mates. En este caso no lo utilicé, no tiene otra cosa. Mármol es un material que creé, al cual tiene su color base completo. Luego al color, en vez de dejarlo como un color, le conecté una textura, y el valor de specular lo subí por completo, y tiene algo de roughness y el color creo que se quedó igual en blanco, no tiene más nada. Luego tengo un color de plástico, este lo utilicé también como un preset. Seleccioné aquí directamente un preset, me fui a plastic y modifiqué algunos de los valores, en especial los de el subsurface, los modifiqué un poco para manipular un poco cómo se veía, el roughness de nuestro specular, y un poquito el index of refraction lo modifiqué. No, creo que no modifique más nada. Luego tengo el color plateado, que lo utilicé también como un preset. Esto lo utilicé como preset porque ya son rápidos de crear, pero en realidad es subirle el methalness y algunas propiedades de code, los podemos modificar, así como el specular. Pero utilicé preset, en este caso utilicé Chrome, lo reemplacé y le aumenté, sí, le aumenté un poco el roughness. El color se quedó igual, el specular lo bajé, lo podemos ir modificando y nos va a dar un acabado diferente. Metal está al 100. El turquesa es un material que es casi mate, aunque sí tiene las propiedades de specular. El roughness lo tiene mucho más arriba, prácticamente degradando cualquier brillo que haga, dispersándolo o distribuyéndolo sobre la superficie. Prácticamente eso fue lo que le hice, no le hice más nada, ahorita lo vamos a ver. Y luego tenemos un material de vidrio. En este caso no tiene color, no tiene methalness, el specular está hasta el tope, y en este caso soft surface y todos los demás atributos no lo tiene excepto el transmission, y aquí le aumenté por completo el transmission. Si le bajo esto se activa esta opción, pero tiene por completo el transmission. Tengo el color, un color que yo quería, y le modifiqué algunos valores dentro del specular para modificarlos.
Y estos son todos los materiales que creé, a cada uno se lo asigné. Y conforme a cada uno de estos, se va a comportar dependiendo la luz y obviamente el objeto o esta imagen que utilicé para iluminar y para reflejar cosas y obviamente los objetos que tengan alrededor de él. Entonces yo ahorita utilicé esta opción que se llama Default Material para que me dibujara o me superpusiera un material estándar en todas mis superficies, porque yo ya asigné los materiales, pero si lo desactivo, estos materiales vuelven a aparecer. Entonces, aquí podemos ver los diferentes materiales, se los voy a mostrar de nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, cera, que es este objeto. Tenemos del dorado, que bueno, se nota de leguas. Iridiscente, que es este material que ahorita no se nota mucho porque el viewport no deja ver todos los atributos que tengamos a pesar de que estemos en buena calidad, digamos. Luego tenemos el lavanda, que es este material que está atrás. Tenemos mármol, que es este objeto. Plástico, que es este objeto de acá. Tenemos el plateado, que es nuestro torus. Turquesa, que es este material que generamos aquí. Y vidrio, que es este objeto. Entonces, para poder ver las propiedades de estos elementos, lo que voy a hacer es abrir Arnold. Y vamos a abrir Open Arnold Render View. Esta ventanita nos va a servir para poder renderizar en tiempo real. Y a diferencia de este icono que tenemos aquí, que también hacemos render, este nos va a permitir estar trabajando en los materiales al mismo tiempo que estamos viendo cómo se procesa la imagen y podemos hacer modificaciones mediante esto. Podemos ir en vivo, ir haciendo las modificaciones pertinentes de cambio de color, cambio de material y varios ajustes de luz del mismo material, etcétera, etcétera. La vista. Entonces nos va a servir mucho para poder trabajar en ellos. Lo único que hay que hacer es ponerle play y antes de eso hay que revisar nuestros render settings y vamos a fijarnos en la pestaña Common, irnos a Image Size y vamos a trabajar ahorita en 540 HD. Este es un preset y nos va a dar un tamaño de 960 por 540 píxeles. Esto es para no tardarnos mucho en resolver estos renders. Y la otra sección que tenemos que revisar es Arnold Renderer. En esta parte tenemos que ver el Camera Anti-Aliasing en 3 y los otros valores que tenemos aquí estar en 2. Una vez hecho esto podemos hacer render y lo que vamos a ver es cómo se procesa la imagen de lo que creamos en nuestra escena. Entonces poco a poco va a ir trabajando en ella y va a ir limpiando hasta generar nuestra imagen final. Ahora, hay una cosa que tenemos que corregir y tenemos que estar revisando constantemente y esos son los amplios de nuestra configuración en el render. Estos amplios van a evitar que se vea tan granulada nuestra escena. Ahorita, de hecho, si se fijan, tardó 14 segundos en procesarse esta escena, pero está bastante ruidosa. Si yo lo pongo uno a uno, este es el valor el tamaño real, digamos, el valor a escala real que vamos a estar renderizando. Entonces, nosotros podemos optimizar este render aumentando la cantidad de los camera anti-aliasing, que junto con estos valores vamos a hacer que suban la calidad en cada uno de los atributos que tienen nuestros renders. Esto junto con los amplios que van directamente de la luz, el cual podemos modificar dentro del atributo de la luz. En este caso estoy seleccionando el Skydome Light. Tendríamos que ir a la sección de Arnold, pero en este caso, como este Skydome es de Arnold nativo, nosotros tenemos directamente las opciones aquí. Entonces voy a seleccionar Samples y nos vamos a trepar hasta un valor de 3 como mucho. Esto va a aumentar la calidad de nuestro render multiplicando o multiplicándose o sumándose al valor que tengamos aquí en los atributos del Camera Anti-Aliasing en específico y los otros valores de Diffuse, Specular, Transmission, Subsurface Scattering y el Volume Indirect. Ahora vean, solamente con el subirle los amplios a la luz, nuestro render ya se ajustó bastante bien. ¿Cómo podemos ir comparando esto? Voy a regresar al valor de 1, que era nuestro sampleo original. Voy a esperar a que termine, había tardado hace rato 14 segundos y voy a guardar esta imagen. Para guardar esta imagen renderizada, una vez que termine, voy a utilizar esta camarita que tenemos aquí al lado. Y esto va a guardar un snapshot. Entonces, voy a apretar este botón y nos va a aparecer nuestra imagen aquí guardada. Ahora sí podemos aumentar los amplios en la luz, esperar a que termine de renderizar nuevamente la imagen y podemos volver a guardar esta imagen para poder brincar entre ellas y revisar cuáles son las mejoras que ha tenido nuestro render con respecto a la versión anterior y las modificaciones que le hemos hecho. Como ven, también se tarda ligeramente más, pero no es demasiado, son 2 segundos extras. Guardamos esta imagen
y podemos ver la calidad entre una y otra. Me voy a acercar un poco para que podamos ver el resultado. Y en la imagen que le subimos la calidad o los amplios a 3, de inmediato se nota la mejora. Aún así, todavía se ve bastante granulado y este ruido nos va a complicar mucho la existencia. Entonces hay que subir los amplios del camera anti-aliasing, pero también subir estos valores. Hay que tener mucho cuidado con esto porque esto multiplica muchísimo el tiempo de renderizado de nuestra imagen. Un buen ejemplo o una buena manera de ir trabajando esto es ir aumentando de a poco estos valores. Ahora, les voy a explicar un poquito de qué va. El camera anti-aliasing, que es este valor que tenemos aquí, va a ser el valor que le va a dar la calidad total de sampleos a nuestra imagen. Ahorita les explico bien de qué va esto. Luego, el diffuse nos va a controlar la calidad en todo lo que tenga que ver la iluminación directa de nuestra escena. Me refiero también a que va a afectar los colores directamente, todo el color como tal, el color neutro, por así decirlo, el color puro de nuestros objetos. Y a partir de ahí se van a ir sumando también estos. En este caso es la luz y el color. En el caso de los specular nos va a aumentar la calidad, si subimos estos valores obviamente, pero digamos que está relacionado con los brillos y los reflejos. Eh, Muchos de estos objetos tienen brillos, y no es que todos, tienen brillos y reflejos, lo cual hace que esta escena requiera mucho sampleo para el specular. En la parte de transmission nos va a mandar todos los atributos relacionados a la transparencia y a los objetos que tienen este tipo de propiedades. Podemos subir este valor para que estos elementos funcionen de mejor manera. El subsurface scattering tiene que ver con la translucencia de las piezas o de los materiales. En este caso, el que tenemos como más marcado es este que tiene mucho subsurface scattering, y este de plástico que tenemos por acá, que también va a requerir como que le subamos estos amplios. Y por último tenemos estos valores de volume indirect. Esto tiene que ver con las luces, pero de manera indirecta. Tiene que ver también con los rebotes de luz, y también nos va a ayudar a que elementos como atmosféricos se puedan ver de manera correcta. Pero tiene que ver más con la luz indirecta de nuestros renders. Esto quiere decir que la luz que rebota, pero no le pega directamente, sino que rebota en una superficie y regresa hacia acá. Un ejemplo es que pega en este cubo y rebota hacia acá, o y rebota hacia acá, y rebota hacia acá, y rebota hacia acá la luz. Todo esto tiene que ver con el volume indirect. Y para ser lo más correctos posibles, en realidad todos estos valores que tenemos aquí tienen que ver con la luz indirecta de nuestra escena. Esto quiere decir que son todas las luces que rebotan a través de los diferentes materiales y que nos dan el efecto que estamos buscando. En realidad, toda la luz directa de nuestra escena viene justamente de los amplios de las luces reales, de las luces que estamos generando. En este caso solo tenemos una, pero si tuviéramos varias luces aquí, a estas son las que tendríamos que estarle subiendo los amplios, o a todas las luces que tengamos, para mejorar la calidad de nuestro renderizado. Como ven, entonces, subir un poco el valor aquí aumenta el tiempo de render poco a poco, pero también aumenta nuestra calidad. Les había explicado que este camera anti-aliasing es el más importante, y en realidad lo que pasa con este valor y lo que hace que se alente cada vez que nosotros subimos este valor es que este camera anti-aliasing lo que hace es que toma cada uno de los píxeles que tenemos en nuestro render o en nuestra escena, en este caso de los 960 por 540, y lo multiplica, más bien lo subdivide por el valor que tengamos acá. Entonces un píxel lo divide o lo subdivide por 3, o entre 3 en este caso, lo cual hace que este píxel se divida 9 veces. Y este valor se va a ver multiplicado por este también. En este caso el píxel se está subdividiendo 2 veces. En este caso, si tenemos el diffuse, aquí tenemos que son 4 por los 3 que tenemos aquí, en realidad son 9. Vamos a tener 36 píxeles para los diffuse samples, en este caso, porque 9 por 4 son 36. Al igual que en specular samples, vamos a tener que este valor, que es 9 por otros 4, van a ser de 36, y así sucesivamente por los valores que tengamos acá. En general, por lo general, se van a aplicar más en estos valores, y estos van a ir un poquito más libres. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando subimos este valor, porque
cuando digamos, cuando hacemos valores muy altos aquí, nos podemos ir hasta los 540 píxeles, 600, 800, y esto lo que va a hacer es que va a multiplicar nuestro tiempo de render muchísimo. Entonces una escena que ahorita está durando de 16 segundos puede tardar 30 minutos. Y esto que es una imagen de tamaño controlado, digamos. Un HD se iría muchísimo más tiempo y esto aumentaría nuestros tiempos de render. Y eso es solamente para un estilo. Si queremos hacer una animación que esté a 24 cuadros por segundo, necesitamos 24 cuadros para un solo segundo. Entonces, imagínense si queremos hacer un minuto. Entonces, eso debemos de tener mucho cuidado. Una forma de ir haciendo que esto vaya mejorando, en realidad es ir hacia abajo a los camera samples y tratar de ir buscando el valor correcto que nos quite tanto el grano como los problemas de iluminación. Entonces esto va a ir siempre de la mano con los amplios de nuestra luz. Entonces voy a bajar el camera anti-aliasing a 1, pero voy a subir este valor alrededor de 5 cada uno. Entonces voy a poner 5 aquí, 5 en el transmission y a todos estos voy a poner 5 simplemente como un valor de entrada. Entonces voy a volver a hacer mi render y vamos a ver qué tanto se tarda, pero qué tanto mejora nuestro renderizado. Y vamos a compararlo con el último que hicimos, que fue que le subimos el camera anti-aliasing a 1. Digo a 3. Entonces voy a guardar este snapshot. Y tenemos, este fue nuestro primer render, este nuestro segundo render, y este es el tercer render. Si se fijan, regresa mucho a la calidad que teníamos en el primero de nuestros renders. Pero ahora lo que vamos a hacer es, en vez de utilizar los amplios aquí, voy a subir los amplios de mi luz directa, o la iluminación que estoy utilizando. Y aquí me voy a ir a un valor de 10 aproximadamente. Con esto, cuando se empiece a calcular de nuevo el render, voy a quitar esto, se empieza a calcular de nuevo el render, en lo que se va a ver enfocado es justamente en cómo se ilumina nuestra escena y las sombras específicamente, que es donde también tenemos mucho ruido. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo y si se fijan, este renderizado que se acaba de terminar tardó 13 segundos, incluso menos que la primera versión que teníamos, o igual no recuerdo, pero muchísimo mejor calidad. Entonces, si yo guardo este render aquí, que es nuestro cuarto render, y lo comparo este con el anterior, se ve mucha diferencia. Si comparo este con el segundo, que era el que mejor calidad teníamos hasta ahorita, todavía se ve un poquito peor. Pero tenemos justo un valor de 1 en camera anti-aliasing. Si trepamos este a 2, este nos va a dar una calidad de render superior, pero además nos va a ayudar en el tiempo. Probablemente no tarde los mismos 13 segundos, se vaya a unos 20 tal vez, pero la calidad del render va a ser muchísimo mayor. Y esto simplemente por haber ayudadole con los amplios de nuestra iluminación directa. Entonces ahí se ve que mejora bastante nuestro renderizado. Hay que esperar a que termine, pero esto nos va a ayudar muchísimo a que el render funcione. Esto lo estoy haciendo directamente con nuestro CPU, es el render de procesador, digamos. Y nosotros podemos ir siguiendo, manipulando estos valores o truqueando estos valores para darle la mayor calidad posible. Obviamente, entre más aumentemos estos valores, esto va a tardar más tiempo en renderizar. Pero ahorita, por ejemplo, esta imagen tardó 50 segundos más de lo que les había dicho, pero es un render bastante decente. Si yo hago un snapshot de esto y tenemos este render, que es el último que hicimos, comparado con el primero, hay mucha diferencia. Si lo comparamos con el segundo, todavía hay mucha diferencia, justo con el que mejor calidad tenía. Obviamente se fue a 50 segundos contra los 16 segundos que teníamos. Ahora, podemos ir buscando un valor, digamos, que nos vaya funcionando para todo esto. Entonces voy a bajar el sampleo alrededor de 6, que es el doble que teníamos inicialmente, pero muchísimo menos de los 10 que teníamos. Voy a quitarle este para que podamos ver cómo va a funcionar el render. El render de hecho ya se ve bastante bien, casi en la misma calidad que teníamos con un valor de 10, obvio no igual, pero podemos seguir utilizando estos valores y treparlos para que nos ayude a que el render se vea mejor. Y además tenemos esta opción de Rate Depth, que lo que va a hacer que es una especie de multiplicador en el cual vamos a poder aumentar la calidad para algunos de estos atributos. Por ejemplo, el volume, que es esta luz indirecta la que rebota, nos va a ayudar mucho justo para las sombras. Podemos aumentarlo a 2.
Y estos otros dos valores los podemos también aumentar a 2. El transmission lo dejamos como está y los otros valores igual. Y esto nos va a ayudar a que nuestro renderizado mejore todavía sin que tenga demasiada carga de trabajo y aumente demasiado los tiempos de renderizado. Entonces vamos a esperar un poquito. Ok, este render tardó 42 segundos y se ve muchísimo mejor. Todavía si nos acercamos, obviamente por los píxeles se deteriora, pero todavía vemos algo de ruido en estas secciones. Entonces esto todavía le podemos aumentar el valor tanto en Camera Anti-Aliasing o en los valores que lo requieran. Por ejemplo, el Specular, que es justo en la parte donde están los reflejos y los brillos, podemos subirle este valor alrededor de 8. Y creo que el otro valor que se está afectando mucho es el del Surface. Entonces vamos a subirlo a 8 también. Y vamos a dejar estos valores uno arriba nada más. 6 y 6. Con esto, si se fijan, ya tenemos 548 sampleos, lo cual son bastante altos, pero nos van a seguir ayudando a mejorar nuestro renderizado. Esto lo estoy haciendo como para ir viendo cuáles son las mejores opciones. Ustedes pueden ir controlando la luz conforme sus escenas los vayan revisando. Y de hecho, en la siguiente actividad que van a tener que trabajar justamente esto. Y ustedes van a tener que lograr encontrar el mejor balance de puntos de sampleo tanto en nuestros render settings como los amplios de la luz para tener los mejores tiempos de render, que no sean completamente una locura, pero que su render termine con una calidad bastante aceptable. Entonces vamos a esperar a que termine este render. Ok, nuestro render terminó tardando 1 minuto con 15 segundos y mejoró bastante. Todavía sigue teniendo algunos problemas, en especial en los reflejos, pero por ahora nos vamos a quedar en esto. Ya saben, lo único que tenemos que hacer para que mejore todavía más nuestros renders o es aumentar los amplios en la luz o los amplios aquí. Entonces, como máximo, estos valores, yo creo que el Camera Anti-Aliasing lo podemos dejar en 3 como mucho, nuestros valores de luces en 8 para esta escena por lo menos, o algo similar, y estos valores como vienen aquí. Entonces, esta es una configuración que va a depender mucho del tamaño de la escena que tienen, los elementos que tienen, el tipo de materiales que tienen, porque por ejemplo, si ustedes no tienen un soft surface en su escena, pues esto lo pueden omitir por completo y no les va a afectar en nada, pues el tenerlos activos. Pero van a ganar muchísimo tiempo en el renderizado. Entonces esto va a mejorar bastante. De hecho, ahorita voy a hacer un ejemplo en el que le voy a bajar por completo el soft surface, pero le voy a subir a todos los otros valores para que veamos cuál es la diferencia. Entonces este y este van a ser nuestros afectados y lo demás debería verse bastante mejor. Entonces esto recuerden es renderizado con el CPU, pero en Maya tenemos una opción que es para renderizar en GPU, al igual que muchos de los programas en 3D ya, pero esto depende mucho de la tarjeta de video que ustedes tengan para poder trabajar en GPU. Y actualmente las que están sacando ventajas realmente de esto son las tarjetas Nvidia, los cuales simplemente o solamente funcionan en Windows. El problema es que para Mac no hay una opción viable como esta que les voy a mostrar a continuación antes de que termine, bueno, después de que termine nuestro render y veamos cuáles son las diferencias, además de otros elementos que tenemos que nos pueden ayudar a optimizar muchísimo los tiempos de render sin tener que recurrir a un sampleo demasiado elevado. Al final nuestra imagen tardó en renderizarse casi 3 minutos, pero si se fijan mejoró muchísimo la calidad. Obviamente esto lo aumentamos bastante y por eso subió tanto el tiempo de render para una imagen tan pequeña. Pero si se fijan, a pesar de que es una imagen que está aumentada en zoom hasta el 200%, el render se ve bastante mejor. Digo, estos errores son de pixel, no son o no, por lo menos no son tanto del problema que tenemos con el sampleo. Recuerden que esta imagen es 1:1, o sea que es imagen de tamaño real y así es como veríamos nuestra imagen. Obviamente si cambiamos esto a un Full HD de 1920 por 1080 a un 4K, etcétera, vamos a aumentar estos valores bastante tiempo. Esta imagen podría irse, yo creo que como les comentaba en un inicio, hasta 30 minutos o más. Pero, como les comentaba, tenemos la opción del GPU. Voy a guardar esta imagen como última referencia que tenemos y voy a compararla, esta, que es la que tenemos, con la primerita que hicimos. Si se fijan, cambia bastante
y mejora bastante nuestra calidad. Voy a eliminar todas estas intermedias que no me van a funcionar ahorita porque ya hicimos, digamos, la parte compleja de este proceso. Entonces no me voy a quedar con estas imágenes intermedias, sino con la primera y la última imagen. Entonces, si se fijan, cambia bastante en la calidad de nuestro renderizado. Tuve que parar la grabación y cerrar Maya, pero vamos a continuar con el renderizado de GPU. Esta no lo voy a ver o no lo voy a abarcar demasiado porque no todo el mundo va a tener esta función disponible para ejecutar. Como cerré Maya, perdí mis imágenes, pero ya rendericé de nuevo esta para tenerla como referencia y comparación. Y lo único que vamos a hacer es cambiarnos aquí a System y de esto vamos a tener de CPU hacia GPU. Asegurémonos que esto está en stop para que cuando hagamos el switch Maya no crashe. Entonces vamos a cambiar hacia GPU y vamos a regresar a la pestaña de Arnold Render. Esto lo estoy haciendo en mis render settings. Recuerden que esta es esta opción que tenemos aquí. Y en automático notamos que perdemos estas opciones de Diffuse, Specular, Transmission, Subsurface Scattering y Volume Indirect de nuestros amplios. Estos valores los voy a regresar a como bueno, ya los regresé como los teníamos originalmente, que era 1, 1 y 0, a diferencia del render que hicimos por CPU. Y una vez hecho esto, recuerden que también los amplios de las luces que tenemos aquí está seleccionada, está en 8. Así lo voy a dejar, o de hecho vamos a bajarlo a 3. Y con esto voy a cerrar este ojito para quitar la vista de thumbnails y voy a hacerle play. El primer renderizado por GPU debe de tardar un poquito más de la cuenta, pero terminando de hacer el renderizado, si se fijan, en 4 segundos tenemos una imagen bastante decente, aunque todavía tiene bastante ruido. Esto recuerden que se puede modificar tanto por los amplios de las luces como los amplios en el anti-aliasing. Y es lo primero que voy a hacer. Voy a aumentar el anti-aliasing hasta un valor de 8 aproximadamente y vamos a esperar a ver cómo renderiza esta imagen. Aquí llevamos el 37, 40 y así de porcentaje hasta llegar al 100%. Y inmediatamente podemos ver cómo es que mejora nuestra imagen y tarda muy poco tiempo realmente. Entonces tenemos 15 segundos y tenemos esta imagen. Si la comparamos con esta, nuestra imagen por CPU todavía sigue siendo superior porque ya le imprimimos mucho más calidad, pero sigue siendo bastante buena nuestro renderizado. Aquí recuerden que podemos empezar a trepar estos valores. Por ejemplo, vamos a regresarlos a como lo teníamos en el renderizado por CPU, por procesador, y vamos a cambiar estos valores a 2. Vamos a esperar un poquito, los amplios siguen en 3 y vamos a ver cuál es el tiempo de renderizado de esta imagen. En esta ocasión se tardó 17 segundos y tenemos un renderizado mucho más bonito, más limpio, aunque todavía tenemos algo de ruido. Vamos a compararlo con este y podemos notar que nuestro renderizado es casi idéntico. Tengo esta y tengo esta. A pesar de todo, el renderizado por GPU me está dando prácticamente el mismo acabado, aunque todavía tenemos algo de ruido. Entonces aquí nosotros ya podemos pensar en subir los amplios y podemos comparar los 17 segundos contra los 3 minutos y 7 segundos del CPU. Entonces es bastante bueno. Vamos a aumentar los amplios de las luces. Voy a aumentar estos hasta 6, que es el doble de lo que teníamos originalmente. Y vamos a ver cómo reaccionan este render nuevo. Este nuevo render tardó 10, ¿no es cierto? Tardó 34 segundos y en comparación voy a guardar un snapshot y en comparación a nuestro renderizado anterior no ha quitado demasiado ruido. Si lo podemos ver aquí, voy a acercar un poquito. Aún no perdemos demasiado ruido. Ya los amplios en la luz no me están haciendo demasiado. Y en comparación a nuestro render por CPU con la máxima calidad o con mucha más calidad, seguimos teniendo bastante ruido. Entonces podemos subir el sampleo o dejarlos en 6 por ahora, vamos a hacerlo. Y vamos a aumentar este sampleo hasta un valor de 12. Voy a quitar el ojito para poder ver el renderizado inmediatamente y vamos a ir viendo cómo evoluciona. Voy a ponerle 1 a 1 aquí para que tengamos una imagen de escala real y podamos ver el renderizado cómo va progresando. Muy bien, ahora se tardó 1 minuto con 17 segundos, voy a guardar la imagen y vamos a compararla con respecto a nuestras versiones anteriores por GPU, perdón. Y aquí vemos que nuestros amplios ahora sí están haciendo algo de diferencia.
se limpia mucho más la imagen, pero en comparación a los máximos valores que pusimos en nuestra imagen por CPU, está teniendo un poco mejor de rendimiento por CPU. Entonces todavía podemos trepar más el valor de la GPU hasta un valor de incluso 20, y seguramente con esto vamos a tener una imagen mucho más limpia, pero nuestro tiempo renderizado probablemente se equipare a uno con otro. Entonces, en vez de eso, vamos a trabajar otra opción que originalmente teníamos dentro de los render settings. En la parte de system lo teníamos como opción en esta sección, y teníamos una opción que se llamaba denoiser. Ahora esta opción la quitaron de aquí y la pasaron a una sección dentro de nuestro Arnold Render View que se llama Imagers. Estos Imagers son un efecto de postproceso que podemos agregar una vez que tengamos renderizada la imagen, y podemos hacer una pila de capas en la que podemos aplicar diferentes postprocesos. Es cosa de abrir aquí y tenemos diferentes postprocesos. En especial estamos buscando este que se llama Denoise Optics. Y lo que vamos a hacer con este es, antes que nada, bajar nuestros amplios a alrededor de 3, con lo cual tendríamos una imagen renderizada bastante simple en 5 segundos. Todavía tenemos el noise, pero agregando esta opción de optics, vean cuál es la diferencia. A pesar de que sigue renderizando, tenemos nuestro renderizado terminado, pero nuestra imagen está prácticamente limpia. Voy a guardar esta opción y ahora sí vamos a compararlas con respecto a nuestra primera imagen y las imágenes anteriores. Esta fue la última que yo hice, que prácticamente está libre de ruido. Y si comparamos con las versiones anteriores, aquí se nota bastante la diferencia. Si lo comparamos contra nuestra imagen por CPU, que es nuestra primera imagen, tenemos algo de diferencias porque esta no tiene ningún tipo de denoiser, lo cual hace que se vea muchísimo más nítida nuestra imagen que contra esta, pero prácticamente el resultado es el mismo. Entonces aquí lo que podríamos hacer, en vez de quitar el denoiser o ajustarlo, lo que podemos hacer es aumentar un poco estos valores de sampleo, pero con nuestro denoiser activo. Y esto lo que va a hacer, y voy a eliminar nuestras imágenes intermedias para no tenerlas estorbando. Voy a quitar todas estas. Me va a quedar solamente con la primera imagen, que es la imagen que utilicé para renderizar por CPU. Y una vez que termine esta otra imagen, voy a compararla con esta. Entonces aquí en realidad sigue haciendo render, aunque el denoiser ya se aplicó. Entonces es una especie de filtro encima de nuestra imagen que nos va a ayudar a que ésta resuelva mejor la eliminación de este ruido o este grano, y nos permite un renderizado mucho más limpio. Terminó en 37 segundos y ahora sí voy a guardar esta imagen para poder comparar. Comparación a esta y esta son prácticamente iguales. Todavía tenemos una diferencia ahí de nitidez, pero prácticamente quedó igual. En comparación tenemos 3.07 segundos contra 37 segundos. Y esto es por la magia del denoiser. Entonces aquí lo que podríamos hacer para optimizar todavía un poco más nuestra imagen sería subir este valor a 8 como originalmente lo teníamos en el render por CPU, y a lo mejor cambiar este valor a 10. Y ahora sí vamos a terminar de hacer este renderizado. Si se fijan, ya limpió la imagen, sigue renderizando, apenas voy en el 8%, pero este denoiser ya limpió nuestra imagen. Si yo quiero desactivarlo, es simplemente activar esta opción que tenemos aquí, y esto va a quitar el efecto que tiene este denoise optics encima, y vemos como tiene todavía ruido nuestra imagen. Todavía el renderizado sigue haciendo el proceso, estamos en el 30% aproximadamente, y va a seguir limpiando el ruido de esta imagen. Si queremos volver a activar el proceso de denoiser, lo activamos aquí y vamos a ver cómo es que limpia por completo nuestra imagen. Entonces, ahorita que termine, voy a comparar contra la imagen, tanto en tiempo como en calidad. Terminó en un tiempo de 1 minuto con 25 segundos, voy a guardar la imagen. En comparación a nuestro render anterior, se nota muy leve la diferencia, pero se nota mucho más nítida nuestra imagen, y en comparación a la imagen original por CPU, prácticamente no hay cambio, excepto por unas cuestiones aquí en la transmisión o en los atributos de las transmisiones, pero prácticamente todo lo demás está igual. Nosotros podríamos trabajar a lo mejor un poquito más aquí el transmission, o aumentar algunos valores extras ahí de calidad para que tengamos un renderizado mucho más limpio.
Incluso tiene menos ruido que la imagen original por CPU, pero nos falta esa nitidez y esto lo causa obviamente el denoiser, lo que hace es quitar este ruido por completo, ¿no? Hasta aquí vamos a parar con esta actualización y repaso de cómo trabajar con los materiales de Arnold. Ustedes vieron en los primeros videos cuáles eran las características de cada uno de los elementos, los trabajé un poquito más a fondo, ahorita los expliqué un poco más rápido, pero básicamente funcionan de la misma manera, excepto por algunas diferencias pequeñas. En cuanto al modo de trabajar con los amplios, tanto por CPU como por GPU, ha cambiado ligeramente también por las cuestiones de que podemos aplicar estos efectos en postproceso en vez de como una opción integrada a los render settings. Pero tampoco es tanta la diferencia. Creo que las mayores virtudes o los mayores cambios que ha tenido en sus actualizaciones es la eficiencia en el tiempo, y tanto para GPU como para CPU los tiempos de renderizado han mejorado, y obviamente las optimizaciones que han tenido han hecho que los renders se vean mejor en menor tiempo.